¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast Punto Extra de especialistas del deporte, donde repasamos la actualidad de la NFL. Les recuerdo que en este podcast abordamos temas diferentes a los que tenemos en nuestra página Especialistas del Deporte, página a la que les invitamos a que acudan, a que la revisen, a que la prueben, a la que nos sigan también y se empapen no solamente de la NFL, sino de todo el ámbito deportivo, porque tenemos los mejores deportes para discutirlos, para compartirlos, para comentarlos con todos ustedes. Junto a Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Extrañamos una vez más a mi querido Roberto Abramovich, que anda muy trabajoso, como dicen en mi pueblo, muchas cosas por delante. Su participación como voz del New York City lo ha obligado a estar un poquito alejado en estos días, pero ya lo recuperaremos. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saludo con gusto, Raúl, y me gustaría arrancar, si me lo permites, con la historia más reciente de Deebo Samuel. Terminó como la gran figura, me parece, de la ofensiva de el equipo San Francisco, por encima de Jimmy G, por supuesto, por encima incluso de su ala cerrada, que ahora hasta se me escapó el nombre, se llama George Kittle. Bueno, terminó como un hombre muy importante en la ofensiva. Raúl, ¿cómo estás, Raúl? Y cuéntame un poco de Deebo Samuel, porque recientemente dejó de seguir las cuentas de redes sociales de San Francisco. Aparentemente está pidiendo o está exigiendo un nuevo contrato, si no quiere un trade. ¿Qué tan importante es o fue Deebo Samuel para el equipo de San Francisco, Raúl? ¿Es realmente un gran receptor o se benefició principalmente del esquema implementado por el equipo de San Francisco, el esquema ofensivo? Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, un gusto saludarte, estar otra vez en este podcast y pues tu pregunta es al punto. Pienso yo que Deebo Samuel es un excelente jugador, pero que el esquema que usa Kyle Shanahan maximiza sus cualidades y la manera como lo usan lo convierte en uno de los jugadores más productivos de la NFL. Lo empezaron a usar más como corredor esta temporada, prácticamente por necesidad. Pues sabemos que Raheem Mostert quedó fuera prácticamente toda la temporada, Elijah Mitchell se lesionó, Jeff Wilson también, y hubo un momento en que no tenían corredores y le dieron la oportunidad de correr. Terminó la temporada con 8 touchdowns acarreando el balón, solamente 6 a través de el pase. Y es un jugador que prácticamente es de los más importantes. Tienen 3 en ese esquema. Mencionabas a George Kittle, Kyle Juszczyk y Deebo Samuel. Entre los 3 hacen funcionar ese esquema de Kyle Shanahan. Si le quitas a Deebo Samuel, estás hablando del 64% de los touchdowns ofensivos que tuvo el equipo. Y recordarás en el campeonato de conferencia, en el último cuarto, cuando San Francisco entró con la ventaja, ellos le dieron el balón solamente en una ocasión a Deebo Samuel y creo que consiguió 8 o 9 yardas y ya nunca más lo volvieron a usar, sobre todo en esas 2 series ofensivas, una que tenían segunda y primera, que se convirtió en tercera y segunda y al final despejaron, que de haber podido ellos conseguir un 1º y 10, habrían retenido el balón y quizás anotar y poner al equipo de Los Ángeles en una situación complicada. Ahora, Deebo Samuel va a querer un contrato al nivel de Davante Adams, al nivel de Tyreek Hill, y me pregunta para ti, Javier, ¿está a ese nivel? ¿Él justifica que le paguen esa cantidad? Porque esos contratos pues, no van a tener tanto impacto en el 2022 por la manera como están estructurados, pero a partir del 2023 van a representar más de el 10-11% de la nómina de sus respectivos equipos. Qué buena pregunta, Raúl. Creo que nos acabas de dar una muy buena pista más. Decías más del 64% de los touchdowns fueron de Deebo Samuel. Bueno, sí. Es un jugador diferente, es un jugador todoterreno, es un jugador polifuncional que creo que corresponde a este nuevo perfil, ¿no? Que busca la NFL, así como hay quarterbacks que pueden correr más, que tienen la habilidad para correr y pasar, que no necesariamente es lo mismo, pero encontrar esas dos
digamos que virtudes, no es tan fácil, pero cada vez encuentras jugadores que tienen mayor impacto con esas dos habilidades. Lo de Deebo Samuel también me parece, Raúl, que si corresponde a un sistema como el que tiene el equipo de San Francisco, evidentemente esperas que siga haciendo lo mismo. Y terminaría diciéndote que aquí me parece que está la clave de lo siguiente. Si estás dispuesto a pagarle más a un jugador en una próxima temporada o en un nuevo contrato, tiene que ver porque dio un gran rendimiento, pero estás pagándole por lo que crees que te va a dar el próximo año. Es decir, no tendría sentido, si ya no lo vas a tener, pagarle. Le pagas por lo que viene. Entonces San Francisco estaría pagándole por lo que cree que va a poder ofrecerle. Es decir, si este es el nivel que podríamos seguir viendo de Deebo Samuel, me parece, Raúl, que sí se le tendría que pagar a este nivel por lo que representa, porque además, Raúl, sabíamos, el equipo de Green Bay, ahora que lo decías, por ejemplo, que fue el partido de la final de la conferencia nacional, sabíamos que este equipo, perdón, el juego divisional, porque llegaron a la final de la conferencia, sabíamos que este equipo contaba con Deebo Samuel como su principal arma, y a pesar de que saben todos los equipos que enfrentaron la importancia de Samuel, a pesar de todo, no pueden pararlo. A mí, respondiendo y para terminar, Raúl, me parece que sí habría que pagarle a un jugador que aporta tanto al volumen de juego y al marcador. A mí me queda claro que el equipo de San Francisco quiere retener a Deebo Samuel. No tengo la menor duda, pero hay varios factores que se tienen que considerar. El primero es que San Francisco en este momento no tiene dinero. Ahora, tampoco tienen selecciones altas en las primeras rondas, o sea, por el canje de Trey Lance, el equipo de San Francisco, pues no tiene primeras selecciones en los próximos 2 años, así que no descarto la posibilidad de que hagan un canje, pero dudo que lo hagan. Ahora, no tienen tampoco espacio en el tope salarial. Es el equipo que menos espacio tiene en este momento, como mencionaba hace unos momentos. Y tienen ellos la ventaja, el poder de negociación sobre Deebo Samuel, porque Deebo Samuel es un jugador que fue seleccionado en segunda ronda, pero que tiene talento de primera ronda, pero esos jugadores de segunda ronda están en tremenda desventaja porque fueron firmados por 4 años y aquí puedes incluir a A.J. Brown, a Terry McLaurin, a DK Metcalf, receptores que van a querer que se les pague, pero que pues prácticamente no tienen poder de negociación. Lo único que pueden hacer es rehusarse, o sea, quitar, o sea, las tonterías que mencionabas de que ya no mencionan al equipo en sus redes sociales, que me parecen cosas muy infantiles, pero al final de cuentas no pueden hacer nada al respecto. El equipo tiene, como se dice, la sartén por el mango. Ellos pueden optar por no jugar, pero pues Deebo Samuel estaría dejando $10 millones garantizados en la mesa, así que pues es una situación muy difícil. Creo que a final de cuentas van a llegar a un acuerdo, a hacer una estructura de esas que se manejan hoy, en el cual le van a ofrecer una extensión de contrato con un primer año que va a ser menos de los 10 millones que está él programado a percibir en el 2022, pero que le dé la posibilidad de quedarse en el equipo por lo menos otros 4 años. Yo anticipo que antes de que empiece la temporada, Deebo Samuel va a recibir una extensión de contrato, unos 4 años, el primer año por menos de $10 millones, y ya verán cómo se las arreglan para conseguir fondos para pagarle los últimos 3 años del acuerdo. Oye, Raúl, y para terminar con lo de Deebo Samuel, me quedé pensando justo lo que yo decía, es decir, no porque lo haya dicho yo, pero si aporta tanto al volumen de juego, si aporta tanto del marcador, si es un jugador tan importante, para mí lo fue el año pasado, principalmente el año pasado, sin Deebo Samuel, ¿cuánto pierde el equipo de San Francisco? ¿Puede seguir siendo un equipo competitivo? ¿La ofensiva puede seguir funcionando igual
si no está Samuel con el equipo ya la próxima temporada, si es que se da la salida del jugador? Bueno, no creo que se dé la salida. Él puede optar por no jugar, pero dudo que Bueno, vaya a correcto. pasar. Puede Uh-huh. haber un canje y el equipo de San Francisco entrar otra vez en la primera ronda y pues dependería a quién seleccionaran. Pero si Deebo Samuel no jugara, el equipo de San Francisco, en mi opinión, bajaría unos 2 o 3 niveles. Creo que con Deebo Samuel Wow. y con una línea ofensiva ya recuperada, pueden competirle el título de la división al equipo de Los Ángeles, porque la defensiva de San Francisco es de las mejores en la NFL, sobre todo como cerraron la temporada pasada, pero si no está Deebo Samuel, va a ser a cambio de algo. Y para contestarte bien esa pregunta, dependería en qué consiste ese cambio, qué recibirían por Deebo Samuel. Raúl, cambiemos de tema, ¿qué te parece? Y hablemos de Kirk Cousins, el mariscal de campo de los Minnesota Vikings, quien recientemente habló diciendo que le gustaría retirarse como jugador de los vikingos, como Viking le gustaría retirarse. Dice también el propio Cousins, sé que tengo que ganarme ese derecho a terminar así mi carrera como Viking. Pero ya que hablamos de él, la nueva extensión de contrato que tiene Kirk Cousins lo lleva hasta el 2023. Para entonces tendría 35 años Kirk Cousins y seguiría, bueno, al menos respetando este acuerdo, como jugador de los vikingos de Minnesota. Pero si el propio Cousins dice, sé que tengo que ganarme el derecho, ¿qué significa o qué tendría que hacer justamente Kirk Cousins para poder ganarse ese derecho y terminar como jugador de los Vikings su carrera, Raúl? Si a una persona se le aplica ese dicho que tenemos en México que le hizo justicia a la revolución, esa Kirk Cousins, ¿no? Porque él fue, recordarás, jugador franquicia en años ¿Sí? consecutivos, después firmó un contrato de $83 millones garantizados, acaba de recibir una extensión de contrato de 66, o sea, en total, desde el 2016 ha recibido $133.85 millones, o sea que Kirk Cousins, pues, ha quedado económicamente en una situación envidiable. Su desempeño en el terreno de juego ha sido bueno. ¿Lo consideras un quarterback élite? De ninguna manera. Y el contrato que recibió Uh-huh. no es un contrato de quarterback élite, es un contrato que representa 31 y $36 millones respectivamente este año y el siguiente, un contrato que pues hoy en día es muy competitivo para los equipos de la NFL, tiene dos excelentes receptores en Justin Jefferson y Adam Thielen, un gran corredor en Dalvin Cook. La ofensiva no es el problema del equipo de Minnesota. Llega Kevin O'Connell como entrenador en jefe, con él estuvo en Washington, va a estar en un sistema que le favorece, y con un coordinador ofensivo que va a usar lo que hace bien Kirk Cousins. Para mí, la ofensiva de Minnesota va a seguir siendo, yo creo que de las 10 mejores en la NFL. Kirk Cousins va a ser un quarterback ideal de fantasy. Yo lo tuve la temporada pasada y me ¿Ah, redituó sí? bastantes puntos semana tras semana. El problema de Minnesota, y eso ya no depende de Kirk Cousins, es la defensiva. Es una defensiva que supuestamente era la especialidad de Mike Zimmer y en los últimos 2 años creo que Mike Zimmer acusó de nepotismo, le dio el puesto de corredor defensivo a su hijo y su hijo francamente no estuvo a la altura. O sea, lo que le costaría la oportunidad de continuar a Kirk Cousins con Minnesota es si empieza a lanzar intercepciones, porque, o si empieza a entregar el balón con balones sueltos también, porque ofensivamente él ha cumplido y hasta el momento no ha sido un quarterback que meta en problemas a su defensiva. Si lo empieza a hacer, creo que no termina su carrera en Minnesota. Si lo hace y si el equipo puede competir y están en la conferencia nacional, y en la conferencia nacional, salvo 4 equipos, creo que el resto del grupo, o sea, equipos como Nueva Orleans, equipos como Minnesota, como
Dallas, porque yo creo que Filadelfia lo tengo como líder de la división este, y equipos como San Francisco y Arizona detrás de Los Ángeles, todos ellos están en posición y tienen posibilidades de avanzar a postemporada. Te escuchabas, ahora hablando de Kirk Cousins, y yo estoy de acuerdo contigo, no es un quarterback de élite, por supuesto que no lo es un quarterback bueno, me lo parece. Decías tú que ha tenido buena temporada, es decir, en general creo que tu balance, por lo que entendí, corrígeme si estoy equivocado, es que es un buen quarterback. Sin embargo, hay críticas hacia él porque para muchos el responsable de no subir un escalón más, de no llegar a otro partido de ronda divisional. Por ejemplo, la última temporada que Vikingos jugó sin Kirk Cousins, llegaron a disputar el partido de la ronda divisional, si no mal recuerdo, y fue contra el equipo de los Carneros de Los Ángeles, por cierto. Sí. ¿Es el responsable Kirk Cousins? Kirk Cousins, o en todo caso, déjame plantearte la pregunta, ¿sí? ¿Qué tan responsable es Kirk Cousins de no haber trascendido más allá el equipo de los Minnesota Vikings, Raúl? Mira, yo voy un paso más lejos de lo que tú fuiste y me remonto al 2017. Kirk Cousins llegó en el 2018. En el 2017, Case Keenum era el quarterback del equipo de Minnesota y llegaron al campeonato de conferencia. Lo perdieron contra Filadelfia jugando en Filadelfia. Recordarás ese partido del milagro de Minneapolis con el pase a Stephon Diggs, y mucha gente pedía que regresara Case Keenum porque funcionaba dentro del esquema de Minnesota, pero no pensaban que Case Keenum los iba a llevar al Super Bowl. Los había llevado al campeonato de conferencia, pero no los pudo llevar al Super Bowl. ¿Y qué pasa? Firman a Kirk Cousins pensando que era la respuesta, y eso ha pesado mucho en las críticas que ha recibido Kirk Cousins desde entonces. Tuvo el triunfo en postemporada venciendo en tiempo extra al equipo de Nueva Orleans, y después terminaron perdiendo una semana después, pero en general la culpa de que no hayan calificado a postemporada es más, se le puede achacar más a la defensiva que a lo que haya o dejado de hacer Kirk Cousins. Creo que ofensivamente el equipo de Minnesota está bien. Sí, y recordaba además, Raúl, seguramente tú lo tienes muy presente, cómo le contabilizaban cuántos partidos ha jugado en horario estelar y lo pierde. Otro Sí. partido más y lo pierde. Otro más. Y creo que al final, si no mal recuerdo, no fue la temporada pasada, sino la antepasada que ya pudo ganar un partido en horario estelar. Por eso me acordaba, ¿no? Porque obviamente no solamente representa, no solamente es el quarterback el que es responsable de las victorias y de las derrotas, pero se le estaban contabilizando. Ahora, te escuchaba hablar hace rato de Campbell, el nuevo entrenador en jefe. También tengo la impresión que O'Connell. Que el que llegue, sí, O'Connell, que llegue un nuevo, sí dije Campbell, ¿verdad? Me quedé pensando en Detroit, un rival de división, por cierto. Pero bueno, sí. La llegada de un nuevo entrenador en jefe, ya decías tú que se conoce, jugó en Washington, fue su entrenador. ¿Qué tanto le puede ayudar? ¿A qué nivel veremos ahora a que veremos una mejor versión, independientemente del material que le acompañe? ¿Dará un pasito para adelante Kirk Cousins con la llegada de un nuevo entrenador en jefe, de un nuevo sistema de juego ofensivo, Raúl? Mira, él va a seguir más o menos en el mismo sistema que tenían antes. Primero empezó con Stefanski y no va a haber un gran cambio. Es el sistema de la familia Shanahan con sus variaciones. Tiene más modificaciones como las que le ha hecho al sistema Sean McVay de Los Ángeles. Y creo que O'Connell va a ser una influencia positiva. Wes Phillips es el coordinador ofensivo, también viene de la misma filosofía. Creo que por ese lado, ofensivamente, va a ser un sistema favorable, que tiene a un corredor como Dalvin Cook, que va a seguir siendo muy productivo siempre y cuando se mantenga sano. Sí tienen que reforzar un poco más la línea ofensiva. Lo empezaron a hacer la temporada pasada con
selección de Darvish en la primera ronda, pero todavía les falta establecer más control de balón para ayudar a una defensiva que, insisto, ha sido el problema, pero Ed Donatell va a ser ahora el coordinador defensivo nuevo y es una persona que yo conozco muy bien, estuvo con los Jets cuando yo estuve con los Jets, de hecho, él y yo tenemos una excelente amistad y pues pienso que va a ser una persona que va a tener un impacto muy positivo en esta defensiva. Kirk Cousins va a seguir siendo productivo, pero con este sistema creo que va a ser todavía aún más. Pues ojalá, porque también desde hace ya varios años esa división norte ha sido dominada por Green Bay. Parecería que ya damos por descontado, Green Bay lo palomeamos para ganar la división y generalmente acaba ocurriendo y falta que esa división sea mucho más competitiva. Ojalá que Minnesota pueda estar a ese nivel. Pues Raúl, estamos llegando al final de este podcast de especialistas del deporte.extra. ¿Algo más antes de despedirnos? No, pues nada más, como mencionabas al principio de la transmisión, invitando a todos los aficionados que se suscriban, que conozcan especialistas del deporte. Lo que ofrecemos de NFL para mí es de excelente nivel y con una cantidad para satisfacer todos los gustos que puedan tener los aficionados. Y además tenemos sesiones con ellos mismos para que participen y nos hablen de sus equipos a lo largo del receso de temporada, de la temporada baja y durante la temporada. Y además ya viene el draft. En 2 semanas más tendremos el draft, tendremos cosas que analizar, que platicar del draft colegial para la NFL. En fin, pues llegamos al final en nombre de todo el equipo de Oscar Pérez, el famoso mago de Oz, en la producción de Roberto Abramowitz, que lo disculpamos por no acompañarnos. Ya lleva 2 miércoles consecutivos que no nos acompaña, mi querido Roberto, pero han dado con mucho trabajo. Pues, ¿qué quieren? Cuando alguien es tan bueno como Roberto Abramowitz, de todos lados lo reclaman, todo el mundo quiere que lo acompañe. Y bueno, pues ahí está el buen Roberto Abramowitz. Raúl Alegre, un servidor Javier Trejo Garay. Pásela bien, gracias y hasta la próxima.